Muy buenas tardes, queridos y queridas asistentes de este Congreso de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, que está dedicado al Joker. He estado muy atenta y muy pendiente de todas las ponencias que se han desarrollado a lo largo de la mañana, así que el día de hoy estoy muy agradecida por esa invitación que me ha cursado el profesor José Ramón Narváez para participar en este evento tan importante. Y quiero agradecer por varias razones. La primera es porque más allá de los conflictos diplomáticos que se hayan podido generar entre el Ecuador y México por las acciones que tomó nuestro gobierno en torno a su embajada aquí en Quito, la academia debe unirnos. Ecuatorianos y mexicanos somos hermanos, y no solamente por el afecto que tenemos y eh, esa similitud que nos une, sino porque en realidad cada vez que se separan los estados y los gobernantes, le corresponde a la academia generar esos lazos de unión y demostrar que somos hermanos más allá de cualquier cosa y que nos unen incluso lazos de sangre, tradiciones, y el espacio que nos ocupa, academia. Academia con sentido crítico y propositivo. Así que gracias, queridos compañeros y compañeras de México. Les abrazo, les agradezco por esta oportunidad de seguir manteniéndonos en contacto, ¿sí? Y en segundo lugar, pues agradecer esa especial deferencia que han tenido para que yo realice la conferencia de clausura en este evento que es tan importante. Lastimosamente, el Ecuador, como ustedes deben saber en las noticias, está pasando también por una crisis energética. Nos están realizando cortes de energía eléctrica que duran 8 horas aproximadamente, donde no solamente pues estamos perdiendo la energía eléctrica, sino que además no estamos recibiendo internet de calidad. Y en algunos sectores del país también esto está afectando, también hay cortes de agua potable. Entonces, en ese sentido, con la finalidad de precautelar que ustedes puedan escuchar la ponencia completa y que tengan todo lo necesario y que los cortes de luz que vienen a ser imprevistos, pues no impidan que yo me conecte con ustedes para darles mi ponencia, pues he decidido grabarla. Si las condiciones me lo permiten, me conecto y la hago en vivo y en directo, pero no quería fallarles, así que me permito grabar esta conferencia para ustedes en caso de que el servicio de energía eléctrica y el internet no sea estable a la hora de mi conferencia. Dicho esto, quiero comentarles que después de ver toda la agenda que estaba prevista para este evento, donde pude ver que se hace un análisis desde el punto de vista, por ejemplo, de violencia de género, la relación del Joker con Harley Quinn, otras relacionadas con política criminal, otros análisis sociológicos sobre este personaje, me pareció pertinente hacer un cierre en base a todo lo que se podía escuchar a lo largo de la mañana y tener una ponencia de cierre que nos hable sobre el Joker en el multiverso, ¿sí? Y los roles que ha tenido y sobre todo hacer un análisis de por qué el Joker es un personaje valioso, importante e incluso necesario, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, lo primero que me propuse como meta es hacer un análisis de cuántos Jokers existían en el multiverso y obviamente una determinación de la cantidad de tierras. Partimos del dato histórico de que con Grant Morrison y su publicación sobre el multiverso se determinaron 52 tierras. Pero a partir de eso han seguido los desarrollos de las distintas tierras, de los distintos personajes, y no tuve la posibilidad cuantitativamente de determinar cuántos Jokers han existido. Sobre todo porque dentro de la investigación que realicé en múltiples tierras, a razón de un posible Batman, podíamos encontrar 3, 4, 5 Jokers, que podían ser hombres o mujeres. Entonces me fue imposible determinar la cantidad de Jokers.
Así que ante la imposibilidad de determinar la cantidad de Jokers, lo que quise hacer es una búsqueda de los que han sido los más representativos, los que han generado las historias más interesantes, los personajes que más impacto ha causado, las historias que más han trascendido, no solamente porque del cómic pasaron a una serie de televisión, a un dibujo animado o a una película, una serie de televisión, sino por el impacto de sus acciones y de las historias que posteriormente se habían contado. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un pantallazo de múltiples Jokers que son muy, muy interesantes. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos Jokers que han estado en universos vampíricos. Por ejemplo, The Looking Man, Batman Nosferatu Tierra de 1927, por ejemplo. Podemos ver que han existido Jokers digitales en Batman Digital Justice. Hemos tenido también opciones como, por ejemplo, la Joker en Tierra Tangente o Bianca Steppenwolf, espero haberlo pronunciado bien, Three Killer Elseworlds. Eh, y como ustedes pueden ver, ya podemos ver de las representaciones gráficas de los distintos Jokers que unos tienen representaciones más divertidas, más lúdicas y otras son representaciones más oscuras, más complejas y más terroríficas. Eso es lo que permite tener un personaje como el Joker. Puede tener distintas interpretaciones. Sus orígenes no solamente pueden ser distintos, sino sus formas de desarrollar su maldad, porque estamos hablando de un villano en estricto sentido, que tiene siempre al héroe detrás de él, que es Batman, pero además un personaje que va a explorar la maldad y va a desarrollar la maldad de distintas maneras, ¿sí? Aquí también les traje una proyección de personajes que me han gustado mucho en historias que a mí me han gustado mucho. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, a lo largo de Long Halloween, por ejemplo, un Joker macabro, oscuro, un Joker que genera terror, lo que es con natural a la naturaleza del Halloween, que no necesariamente tiene que ser divertida de disfraces, sino oscura, y que permite durante cierta época del año pues mostrar esos índices de maldad de los que voy a hablar más adelante. Aquí, por ejemplo, destaca este Joker de Injustice. Injustice, tanto a nivel de videojuego como del cómic que se desarrolló, es un Joker que causa un impacto terrible en el multiverso, porque es un Joker que alcanza la meta, le quita lo más valioso a Superman y hace que Superman cambie su canon de lo bueno por lo malo, de lo justo por lo injusto. Ahí está el concepto injustice. Tenemos a un Superman que lo ha perdido todo, ha perdido su eje, su brújula moral y que ahora busca control y venganza, porque tal como en algún momento, inclusive una de las líneas del Superman de Zack Snyder lo dice, este mundo no te permite ser bueno, ¿sí? Y eso se explora en este personaje. Aquí también les traje algunos de los que yo más he disfrutado, ¿sí? Obviamente no podemos dejar de lado al Joker de los super amigos entre 1973 y 1986. Vi que tuvimos una ponencia en la mañana sobre el desarrollo de la comedia americana, el de las nuevas aventuras de Batman de 1977, el de la serie animada de 1992 a 1995, uno de los favoritos en general aquí en el país, el Batman Beyond, Return of the Joker del año 2000, el Batman de 2005 y el Joker que aparece en The Batman, The Brave and the Bold en el 2008. También les quise traer algunos que los he disfrutado mucho, no porque comparta ni las técnicas, ni los objetivos, ni las tácticas, sino porque la creación a nivel artística y el mensaje que nos dejan las historias han sido muy interesantes para quienes somos fans del universo de DC, no necesariamente del universo de los superhéroes,
sino más vale del universo DC, que tiene personajes que son mucho más oscuros y que esa oscuridad se alcanza luego de sobrellevar momentos personales. Si hay algo que caracteriza a los villanos del universo DC es que algo pasó que detonó, ¿sí? Tal como se explora en la serie Mentes Criminales, algo detonó un cambio psicológico, mental, que decanta o en la creación de un villano o en la alteración de los patrones del comportamiento de un villano. Y entonces aquí, por ejemplo, dentro de los que más impacto han causado, por ejemplo, están los de Arkham Asylum, el videojuego, ¿no? Aquí tenemos unas proyecciones que son de los Joker de este Arkham Asylum, con sus respectivos Batman también, y el resto de personajes del año 2009 que causan impacto, que han causado bastante terror. Suelen tener seguidores, gente que es muy empática con los Joker, que les encanta el personaje, pero también hay que entender que detrás de esto hay un mensaje que los personajes individualmente quieren enviar, que reflejan su índice, su nivel de maldad, y luego hay un mensaje que las historietas que se están contando nos quieren dejar y sus creadores, y que se refleja a través de la relación con el héroe que persigue al villano, ¿no es cierto? Y el vínculo que se genera con los mismos. A ratos se puede evidenciar que hay una relación de codependencia con Batman, ¿sí? Vamos a encontrar muchos Jokers que lo único que buscan es mantener una relación estable con Batman, una relación que le dé sentido a su vida. Y eso es interesante. Y mucho de eso se puede ver, por ejemplo, en el Joker de Lego de Batman 2 del año 2012, entre otros. Y aquí también tenía la imagen del Joker de Injustice, Dioses entre nosotros, del año 2013, que en mi criterio es una de las mejores construcciones gráficas, iconográficas de este personaje. Te refleja exactamente en la mirada sus planes y te refleja en la mirada la satisfacción de llevarlos a cabo. Su sonrisa es una sonrisa incluso distinta a la de los otros. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, en el de las aventuras de Batman, su expresión es de enojo porque no alcanza la meta. En el de 2015 de Batman Unlimited Monster Mayhem, ustedes ven una sonrisa de planificación, está en modo planificación. Y en cambio, en el Joker de Injustice de 2013, ya no es un Joker en planificación de la maldad, es un Joker ejecutando, es un Joker alcanzando la meta, es un Joker causando mal, ¿de acuerdo? Entonces, hemos tenido todo tipo de Jokers y también quería compartir con ustedes una interpretación de aquellos personajes que han llegado al cine, a la televisión y que han tenido distintas concepciones de sus orígenes y, por lo tanto, de la motivación que los lleva a convertirse en villanos. Aquí tenemos, primero tenemos a César Romero, que fue el cómico. Tenemos a Jack Nicholson, que representó a un gángster. Eso es lo que representó en la película. Tenemos a Heath Ledger, que es el agente del caos, ¿no? El agente del caos es ese criminal tan maravilloso interpretado por Heath Ledger, quien solamente quería causar caos en la ciudad, quería generar miedo, quería generar terror. Y sus acciones están encaminadas a eso y además, como él mismo lo describe en una parte de la película, la gasolina es barata, es fácil causar terror. También tenemos, por ejemplo, el de Jared Leto, que es un psicópata. Así está construido el personaje, más allá de que no logramos ver en la película correspondiente toda su proyección, pero la construcción es la de un psicópata que tiene una relación tóxica además con Harley Quinn. También está la interpretación de Cameron Monaghan a nivel de televisión. Aquí interpreta a una persona loca, una persona demente, pero no se explora mucho las causas, a diferencia del de Barry Keoghan, el que representa a alguien que fue discriminado, alguien que fue maltratado y que genera un resentimiento social en sí mismo y que sus actuaciones se derivan de un rechazo por parte de la sociedad. Y uno de los mejores, que esperemos que la
segunda película, que es un musical, no cambie la tonalidad oscura. A mí me preocupa el contexto musical, aprovecho para decirlo, me preocupa este giro que se le está dando. Pero más allá de eso, el Joker de Joaquín Phoenix es un personaje cuasi perfecto en construcción. Y lo digo cuasi perfecto porque todo puede ser mejor en la vida, pero el hecho cierto es que aquí ya tenemos al paciente psiquiátrico, al que tiene un problema y al que el Estado le falla. Aquí es muy claro que hay una construcción social de este villano y que este villano es una persona que necesitaba del Estado, que necesitaba de la asistencia social, que necesitaba del trabajo social, necesitaba seguimiento a su plan de medicación, necesitaba terapia y los recortes presupuestarios, que es algo que lo vivimos en todos los países de Latinoamérica, cada vez hay más recortes por temas de crisis fiscales y se afecta a la salud, termina convirtiéndose en lo que es. Entonces, hay maldad, hay un desarrollo de la misma, pero si analizamos los distintos orígenes, creo que uno de los que más valor hay que darle es a este. ¿Y por qué digo a este? Porque en realidad lo que pasa con el cómic, y lo ha sido así con el cómic de superhéroes desde siempre, es que ha sido una forma de expresión cultural que llega a las masas, que es accesible económicamente eh, y que permite contar las historias de las personas. Lo que hacen estos personajes es decirnos que en el mundo hay bondad, hay maldad, pero también que hay rasgos de maldad en el bondadoso, ¿sí? Y viceversa. Y entonces hay personajes que llegan a la criminalidad, ¿sí? Y hay personas que llegan a la criminalidad porque su vida fue compleja, porque no tuvieron apoyo familiar, porque no tuvieron apoyo del Estado, porque no hubo un buen sistema de educación, porque no hay un buen sistema sanitario que haga seguimiento a los pacientes. Y entonces, en ese sentido, el Joker representa eso. El Joker representa lo que en la vida, ¿sí? Podrían ser los índices de maldad y las distintas causas para que esos índices de maldad se representen en el mundo. Entonces, cuando hablamos de el cómic y la existencia del mismo, estamos hablando de una expresión cultural de la vida misma. Existe bondad y existe maldad. Y eso permite la construcción de personajes que son villanos y que son también héroes, ¿sí? Y el mundo necesita que exista una relación de pesos y de contrapesos. Ante la maldad se necesita bondad, ¿sí? Ante la injusticia se necesita justicia. Y en esos escenarios, el Joker es un personaje clave para determinar que existe injusticia, pero que habrán los parangones de la justicia, ¿sí? Que estarán pendientes de hacerlo. Y entonces el cómic se convierte en una aspiración, se convierte en un deseo, se convierte en, y a ratos en algunos estados, en una utopía, en una quimera, porque si analizamos las historias del cómic, usualmente, aunque se escapa, aunque genera más historias, Batman suele, como el héroe, ¿no es cierto? Como la figura que está detrás ejerciendo el control para que no se desborde la maldad del Joker, logra contener la maldad. Y entonces, en las historias, al final del día, a pesar de que Batman sufre mucho, aquí tenemos Jokers que le han quitado a seres queridos, a uno de sus Robins, por ejemplo, en la historieta Muerte en la Familia. Em, Tenemos que le han afectado severamente en sus relaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, Killing Joke, que está aquí que dentro de las imágenes, una de las más trascendentales. Lo que hace el Joker de Killing Joke es terrible, el daño y la afectación que causa. Secuestra a Bárbara Gordon, se puede intuir de las escenas que no solamente hay maltrato físico y agresión física, sino también sexual y psicológica. Le toma fotografías, le dispara, la deja paralítica, eh, luego secuestra al padre, le exhibe las fotos de la hija, le hace sufrir.
Y al final del día, aquí tenemos una historia donde parecería ser que al final el Joker ha ejecutado una acción tan mala, pero tan mala, que desde el punto de vista de la justicia y especialmente la americana, que es donde se construye este personaje, amerita la pena de muerte y daría la impresión de que hacia el final Batman ejecuta la pena de muerte, ¿sí? Al final se pueden ver en las últimas líneas gráficas y también en la película animada que se desarrolló sobre esta historieta, que hay de alguna manera, hay indicios de que Batman terminó con esto, terminó con este ser malvado que causó tanto daño. Y en el camino, a pesar de todo ello, Gordon siempre le dijo dentro de la ley, hazlo dentro de la ley. Y entonces nos pone ante estas situaciones, esta dicotomía, ¿no? De cuál es el rol del héroe, hasta dónde puede llegar el héroe, de si el héroe puede matar o no. Y también nos pone ante este análisis que debemos hacer de por qué existen los villanos y por qué son tan importantes y además por qué son tan queridos por el público. Creo que eso es importante señalar. El Joker y cualquier otro villano pueden ser muy queridos por el público porque están bien construidos los personajes, porque inclusive llegan a generar empatía, como por ejemplo el de Joaquín Phoenix, porque algunos de ellos son muy divertidos, pero también se genera empatía por el héroe que logra contener la maldad, ¿sí? Y entonces es importante señalar que no necesariamente los fans del Joker son fans porque sean malos o porque quieran desarrollar o explorar una maldad similar. Son fans del villano, son fans del Joker porque llevan al límite al héroe y permiten ver al héroe en su máximo esplendor. Y entonces, si hacemos una analogía a lo que está pasando en Latinoamérica o lo que está pasando en mi país, Ecuador, tenemos narcoterrorismo declarado públicamente. Acabamos de votar en una consulta popular enmiendas y reformas a la Constitución que nos están diciendo que los narcoterroristas, que los criminales violentos del país deben ser desterrados del país, tienen que ser encarcelados, tienen que cumplirse todas las penas, no se les puede reducir las penas. Todo eso hemos aprobado mediante 9 preguntas que ha ganado abrumadoramente el sí. Y entonces nos está diciendo que el narcoterrorismo es la maldad, que quienes están dedicados a esta actividad son los villanos, ¿sí? Y que estos villanos están causando terror. Y entonces, cuando aprobamos el sí en estas preguntas, le estamos dando más poder a los militares y los estamos articulando con los policías. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos queriendo fortalecer y darle más insumos a las fuerzas públicas para que sean los héroes en esta historia, sean quienes contengan el mal, quienes prevengan el mal, quienes aíslen al mal, y estamos generando jurídicamente mecanismos para contención del mal que el cómic ha desarrollado con absoluta destreza y de manera muy artística. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos en la vida real? Necesitamos héroes. Y necesitamos héroes porque los villanos existen. Y si el cómic no nos hubiese permitido explorar esos villanos, sus niveles de maldad y al mismo tiempo a los héroes que pueden contenerlos y las estrategias de los héroes y los niveles éticos hacia donde los cuales los héroes no pueden cruzar, ¿sí? No tendríamos al menos esa sensibilidad tan desarrollada de entender el concepto verdad o maldad y que incluso nuestros propios niños, las nuevas generaciones de los adolescentes puedan entender a través de la cultura, en este caso la cultura del cómic, eh, la maldad y los distintos índices a los que se pueden llegar. Y entonces, en ese sentido, mi aporte en este congreso, y aquí ya dejé de compartir la pantalla, mi aporte en este congreso, mi aporte en este espacio es para decirles que necesitamos estudiar más a este tipo de personajes. Necesitamos estudiar más para analizar los posibles orígenes. Necesitamos
conocer más cómo poder prevenir, cómo poder evitar, cómo poder contener y qué hacer después de que una persona que ha incurrido en actos de maldad entra al sistema. ¿Qué debe hacer el sistema con ellos? ¿Existe posibilidad de que se reinserten en la sociedad? ¿Qué se necesita para que eso pase? Entonces, todavía hay mucho que como sociedad no hemos analizado, todavía no estudiamos suficiente y sobre todo no hemos resuelto, pero que el cómic ya nos ha dado los caminos. El cómic ya nos ha dicho y nos ha dado los estándares. Los héroes no matan, los héroes no tienen el control, los héroes no abusan del poder que tienen. Eh, y cuando eso pasa, y Injustice es uno de los cómics que nos cuenta eso, cuando el Joker alcanza la meta, cómo puede cambiar el curso de la historia de los héroes y del mundo. Eso es algo que Zack Snyder quería explorar en el resto de sus películas. Lastimosamente, Warner no se lo ha permitido. Hubo un cambio de dirección, hay un nuevo cambio de estilo, al cual debo admitir que le tengo bastante miedo. Creo que el camino que Zack Snyder estaba construyendo con sus películas y con sus personajes nos llevaban más por la línea de DC y por seguir explorando los roles de los héroes, de los villanos y qué es lo que pasaría cuando un agente del caos alcanza la meta y un héroe cambia, ¿sí? Y entonces el cómic nos ha permitido tener alternativas, nos ha presentado opciones, nos ha dicho que hay seres que por más que pierdan todo, no pierden su esencia bondadosa. Entonces, por más que Batman haya perdido a Robin, por más que Batman haya sufrido por lo que le pasó a Bárbara Gordon y a James Gordon, por más que haya perdido a sus padres, el estándar es no a la muerte y por lo tanto no a la pena de muerte. Ahí están los mensajes, ahí están los constructos y ahí está la importancia de que exista siempre un Joker en cada universo y de que exista alguien que lo contenga y alguien que le busque una solución a los problemas que este agente del caos genera y que más allá de cualquier tipo de maldad y cualquier nivel de maldad que pueda tener un personaje, pues hay una línea que los héroes no cruzan. Y esa línea que los héroes no cruzan debería ser la línea que los poderes públicos no cruzan, que la policía y los militares no cruzan. Entonces, si queremos tomar un mensaje de esto es, por más que, por ejemplo, en el Ecuador, como les contaba, hayamos aprobado estas 9 preguntas donde le damos más poder a los militares y articulamos con la policía, eh, el uso de la fuerza debe ser progresivo, debe utilizarse cuando sea necesaria, no a las desapariciones, a las muertes forzadas, no al abuso por parte de los militares, no a la vulneración de derechos humanos, no a desbordamientos de poder. Entonces, por más que el, la maldad se pueda desbordar, y así lo demuestra el Joker, porque existen distintos tipos de Jokers que han alcanzado distintos tipos de metas, cualesquiera haya sido su motivación o la causa de su accionar, inclusive la causa de su psicopatía, de su mente criminal, el Estado no puede desbordar los límites, el Estado no los puede cruzar. Y entonces todo eso es lo que nos ha dicho las historietas, que nos ha contado el universo de DC, que para mí es maravilloso en construcción de personajes, en motivación, en desarrollo de historias, en cierre de historias. Ahí está en DC muy bien desarrollado en las historietas. Y al final del día, como les decía, para mí el cómic es extremadamente importante porque nos permite explorar alternativas. Y esas alternativas están dadas en la medida en que hay aspiraciones detrás. Entonces, hay aspiraciones a la justicia, hay aspiraciones a la equidad, se debe contener al malvado y para ello hay también estándares y formas de hacerlo. Michael Stone ha desarrollado un análisis, él es doctor especializado en psiquiatría forense en la Universidad de Columbia y él ha dedicado la mayor parte de su vida a analizar y estudiar en detalle los comportamientos de los criminales más violentos y ha determinado los distintos niveles de maldad. Entonces, solamente para cerrar les cuento que el nivel 1 son aquellos criminales violentos que, por ejemplo, llegaron a la muerte, pero en legítima defensa, en ningún caso por un tipo de tendencia psicopática. Y en medida que desarrolla los distintos niveles de maldad,
en el nivel 22, que es por el momento el más alto, encuentra a torturadores extremos, asesinos psicopáticos, los cuales torturan y la tortura es su principal motivación. Y sus crímenes involucran todo tipo de tortura que es prolongada y donde la víctima realmente siente mucho dolor y sufre. Y entonces yo pude identificar en estos niveles de maldad desarrollados de los análisis de criminales violentos, que existen distintos tipos de Joker y que podríamos encontrar Joker que están atravesados en varios de los niveles de maldad. Y entonces eso nos permite demostrar que el Joker es un personaje necesario, es un personaje importante, es un personaje sin el que Batman no habría explorado sus límites y no habríamos llegado a determinar hasta dónde debe llegar este superhéroe que ha sufrido tanto y que lo ha perdido tanto. Eh, y por lo tanto, el Joker, igual que muchos villanos de DC, es necesario. Es necesario para contar historias, es necesario para explorar los límites y es necesario para seguir demostrando que se necesitan los héroes y que los héroes no son necesariamente un alienígena que viene al planeta y que tiene superpoderes. Es un ser humano como Batman, que entrena, que obviamente tiene acceso a recursos, pero que entrena, que es un ser humano sin superpoderes, que lo que hace es eh, utilizar sus propios recursos y dentro de ellos su inteligencia, su fortaleza física, su entrenamiento para luchar contra el mal. Y entonces, si vemos a ese tipo de superhéroe, pues podemos ver a alguien de la fuerza pública que lo que hace es con sus recursos, con lo poco que le pueda dar el Estado, con su entrenamiento, con su inteligencia, pues luchar contra la maldad. Entonces, en la vida real hay bondad y maldad, en la vida real hay héroes y villanos, y el cómic nos ha permitido explorarlos a través de personajes realmente importantes como lo son el Joker. Espero que les haya gustado esta ponencia. Intenté recopilar más vale opciones, posiciones. Intenté hacer un rápido recorrido a la presencia del Joker en el cómic, en los productos que derivan del cómic, televisión, cine, entre otros, y sobre todo demostrar que se trata de un personaje importante al que hay que seguir estudiando, pero no estudiarlo en solitario, sino en relación a su contexto, su situación social y, por supuesto, los héroes que intentan contener su maldad. Muchísimas gracias por todo. Te agradezco, José Ramón, nuevamente por esta invitación. A todos ustedes que han seguido este congreso, les mando un fuerte abrazo desde Ecuador.